No soy mucho de escribir en internet, ni de andar exponiendo mi vida por ahí, pero algo de ese día me marcó tanto que, semanas después, aún siento que necesito sacar esto de dentro. Me llamo Elena Montero, tengo 63 años, y hasta hace poco, mi familia pensaba que yo era solo una jubilada que vive modestamente en algún rincón olvidado de España. No es que me lo preguntaran directamente. Creo que todos prefirieron creer esa versión fácil y cómoda, que no exigía mirar muy hondo. La invitación vino de mi sobrina Sofía, algo incómoda, como quien lo hace por obligación, un viaje en familia a un resort de lujo llamado La Cascada. Dijo que sería bueno verme de nuevo después de tantos años. Acepté, pero no porque sintiera nostalgia. Acepté porque algo dentro de mí susurró que era el momento de ver con mis propios ojos lo que la distancia no me dejaba apreciar. El viaje empezó con esa sensación extraña de ser encajada, ¿sabes? Como quien asiste a un evento sin estar realmente invitada. En el coche me pusieron en el asiento trasero, junto a maletas y mochilas, como si yo fuera la última en ser recordada. Los comentarios siempre eran educados, pero cargados de ese tono que mezcla lástima con superioridad. Tía Elena, te va a encantar, aunque seas sencilla. Claro que no necesita muchas cosas. Ella está acostumbrada a poco. Frases lanzadas al aire como si fueran elogios, pero que llegaban como pinchazos. Sonreí y guardé silencio. Aprendí hace mucho tiempo que el silencio, a veces, enseña más que cualquier sermón. Lo curioso es que nadie allí imaginaba que ese resort al que íbamos no era solo conocido por mí. Era mío. Mi proyecto, mi logro, mi legado junto a Ernesto, mi marido. Pero allí, en el asiento trasero y callada, era solo la tía vieja que vive lejos. Y yo quería ver hasta dónde llegaría aquello. La llegada al resort fue más simbólica de lo que podía imaginar. La fachada imponente, las cascadas artificiales que descienden por los jardines laterales, el perfume de lavanda mezclado con madera recién pulida. Todo allí formaba parte de mí. Diseñé cada detalle de ese lugar junto con mi esposo. Cada ala tenía un propósito. Cada elección de material provenía de un recuerdo, de una charla nuestra sobre cómo queríamos que la gente se sintiera, acogida. Pero en ese momento me recibieron como a cualquier huésped anónimo. Sofía hizo el check-in. Javier soltó una risita cuando vio que mi habitación estaba más alejada, sin vista al valle, y dijo que allí tendría menos ruido para dormir mejor. Reconocí la suite. La diseñé yo misma como opción más accesible, pero cómoda. Pero a sus ojos era sinónimo de inferior. Y fue allí, por primera vez, que sentí un nudo en el estómago. No por el lugar donde me habían puesto, sino por lo que eso revelaba sobre cómo me veían. Dejé las maletas en la habitación y salí a caminar por los pasillos. Cada detalle me traía de vuelta a Ernesto, nuestras discusiones sobre dónde ubicar las lámparas, las pruebas de tela para las cortinas, las tardes que pasamos revisando la comodidad de las poltronas. Pero ese día, nada de eso era mío, o al menos, no para ellos. Pasé por la recepción y saludé discretamente al gerente, que me reconoció al instante, pero entendió mi gesto silencioso de mantener todo en discreción. No quería focos, quería ver quiénes eran, cómo actuaban, qué decían, cuando pensaban que nadie los observaba. Más tarde, en el almuerzo, vi a Sofía elogiando los platos como si tuviera un paladar sofisticado, haciendo comentarios en voz alta como si necesitara demostrar a todos en la mesa que estaba acostumbrada a eso. Y a mi lado, volvió el silencio. Nadie preguntó mi opinión. Nadie quiso saber si el lugar me agradaba. Era como si mi presencia solo debiera ser tolerada. Y eso dolió. Después del almuerzo, cada uno se fue por su lado. Algunos a la piscina al aire libre, otros al spa. Yo caminé por los jardines más escondidos del resort, esos que casi nadie visita, pero que siempre fueron mis favoritos. Había un pequeño sendero de piedra que llegaba a un mirador oculto tras unas palmeras. Allí me senté en un banco de madera que mandamos hacer con un artesano local años atrás. Pasé la mano por el respaldo y sentí las imperfecciones de la madera, las marcas del tiempo. Me di cuenta, en ese instante, de que nadie allí tenía idea de la historia real detrás de ese lugar. Veían lujo,
servicio impecable, paisajes, pero no sabían del esfuerzo, de las noches sin dormir, de la inversión emocional que dejé allí, y me pregunté, con un peso en el pecho, ¿valdría la pena haber construido todo en silencio? Al caer la tarde, volvimos todos al vestíbulo principal para un cóctel antes de la cena. Iban todos arreglados, riendo a carcajadas, haciendo stories en el móvil, como si ese fuera el culmen de sus logros. Me acerqué despacio a la mesa, escuché a Javier hablando en voz alta sobre su negocio prometedor, y vi a Sofía asentir como si fueran la pareja. Perfecta. Cuando me vieron, cambiaron de tema rápidamente, como si yo no perteneciera a ese universo. Un camarero pasó ofreciendo bebidas y Javier tomó 2 copas. Le dio una a Sofía y ni siquiera me miró. Yo no esperaba ser mimada, ni mucho menos. Pero era como si fuera invisible, como si solo estuviera allí para cumplir con una cuota familiar. Fue en ese momento que comprendí. El problema no era la habitación alejada, ni el tono de las bromas. El problema era la falta de interés, el desdén, sutil, esa sensación de que me había vuelto irrelevante para ellos. Durante la cena de esa noche, me colocaron en el extremo de la mesa, como quien aparta a alguien para que no moleste. El camarero me sirvió la última, y hasta eso se convirtió en motivo de risa. La tía Elena es la última porque es la más experimentada, dijo Javier, riéndose y mirando a los demás, como si hubiera contado un gran chiste. Fingí sonreír, pero por dentro fue otro clavo en el ataúd de la imagen que tenían de mí. Sofía, que de niña solía ser dulce, ahora parecía demasiado ocupada en impresionar. Hablaba alto, mostraba fotos en el móvil de viajes que hizo con Javier. Comparaba todo con lugares caros donde habían estado. En ningún momento preguntó cómo estaba, qué había hecho en los últimos años, o siquiera si me estaba gustando el lugar. Y, irónicamente, todo aquello era mío. Cada centímetro, cada bocado, cada lámpara colgada sobre nuestras cabezas. Fue en esa cena cuando descubrí algo que me dolió de verdad. Mi ausencia durante los años no había sido sentida de forma real. Se acostumbraron a vivir sin mí, y peor aún, se acomodaron a una versión mía que encajaba en su mundo. Una viejecita sencilla, que vive de la pensión, que debe estar contenta solo por haber sido invitada. No me veían como mujer, como emprendedora, como alguien que construyó algo grandioso con sus propias manos. Me veían como un recuerdo del pasado, como un adorno familiar que ya no encaja en su estilo de vida. Y dejé que eso sucediera. Durante tantos años evité imponerme, elegí el silencio, mantuve la distancia para no incomodar. Creí que proteger mi historia era una forma de preservar la paz. Pero esa noche, sentada al extremo de la mesa, escuchándolos hablar de un mundo que creían conocer, entendí que había llegado el momento de devolver la verdad al centro de esa mesa. A la mañana siguiente, fui a desayunar más temprano que todos. Disfruto de la tranquilidad de las primeras horas, del sonido de la vajilla organizándose, de la luz entrando por las ventanas antes de que comience el movimiento. Me senté junto a la terraza, en una de las mesas con vista a las montañas. Era mi rincón favorito, ese lugar. Recuerdo que discutí con Ernesto sobre el ángulo de la terraza, porque quería exactamente esa panorámica. Mientras tomaba mi café, el gerente del hotel, que me conoce desde hace años, se acercó y me preguntó discretamente si quería que todo terminara pronto. Solo asentí con la cabeza y le pedí que mantuviera todo tal como estaba. Todavía necesitaba observar más. Necesitaba entender hasta dónde llegaría la indiferencia de ellos. Y también quería dar más tiempo a Matías, el único que hasta entonces parecía verme de verdad. Matías había llegado la noche anterior, ya que estaba terminando un curso y solo pudo venir después. Él era distinto de sus padres. Tenía una manera inquieta, algo desubicada, pero había algo en sus ojos, una curiosidad silenciosa, como quien observa el mundo intentando descifrar dónde encaja. Cuando me vio en el desayuno, se acercó directamente y me abrazó sin que nadie lo pidiera, sin esforzarse por ser amable. Se sentó a mi lado, tomó una taza y comenzó a hablar de la escuela, de las fotos que estaba sacando con la cámara analógica de su abuelo. Escuché con atención, sorprendida de que recordara la pasión de Ernesto por la fotografía. Fue la primera vez, desde que llegué al resort,
que alguien me hablaba como si importara, no por obligación, sino por elección. Y en ese momento, comprendí que había una rendija de luz en ese viaje, y provenía de los ojos de ese chico. Después del desayuno, Matías quiso mostrarme algunas fotos que había tomado por el hotel. Sacó el móvil y abrió un álbum con imágenes preciosas de detalles que casi nadie nota. Los mosaicos del suelo de la recepción, los vitrales de la pequeña capilla junto al bosque, la textura de la madera en las puertas antiguas. Me emocioné. Eso no era solo sensibilidad artística, era conexión. Él veía lo que yo veía cuando creamos ese lugar. Y cuando me dijo que le gustaba capturar esos pequeños detalles porque sentía que contaban historias que ya nadie escucha, casi lloré. No sabía que estaba describiendo exactamente cómo me sentía. Por primera vez quise contarlo todo, decir que ese lugar había nacido del amor, de la lucha, de mis manos ásperas y de las de Ernesto. Pero no era el momento. Preferí seguir escuchando, absorbiendo esa conexión rara y verdadera que, de algún modo, me daba fuerzas para lo que vendría después. Más tarde, vi a Matías intentando hablar con sus padres en la piscina, tratando de mostrarles algunas de esas fotos, pero apenas levantaron la mirada. Sofía dijo que debía dejar de perder el tiempo con esas cosas de artista y pensar más en la selectividad universitaria. Javier, como siempre, soltó un sermón disfrazado de broma, diciendo que la fotografía no llena el estómago. Vi a Matías guardar el móvil con el semblante apagado, fingiendo indiferencia. Eso me atravesó. Era como ver una historia repetirse, alguien siendo silenciado, podado, como si lo que lo hacía vibrar careciera de valor. Yo ya había pasado por eso, muchas veces, y en ese instante algo en mí se afianzó. Supe que tenía que hacer algo, no por mí, sino por él, por todo lo que aún se podía proteger. Esa tarde pedí al gerente que organizara todo según lo habíamos acordado años atrás, por si algún día quisiera revelar mi identidad. Él sabía exactamente qué hacer. Una cena reservada, elegante, sin ostentación, pero con presencia. Le pedí que fuera en el salón pequeño, el de las columnas de piedra tosca y las amplias ventanas al atardecer. Era el mismo espacio donde inauguramos el hotel años atrás, pero ahora lo usaríamos para algo aún más simbólico. Le dije que quería una presentación sencilla y directa, sin discursos largos, solo la verdad. No había espacio para rodeos ni fingimientos. El viaje estaba llegando a su fin, y esa era mi única oportunidad de mostrarles quién era realmente, o mejor, quién siempre fui, incluso cuando no quisieron verme. Camino al salón, fui sola. No cambié de ropa, ni intenté verme más imponente. Seguí con mi blusa clara y mis pantalones de lino, igual que todos los días allí. Quería que entendieran que el poder no vive en la ropa, ni en los títulos, sino en la actitud. Cuando entré, ya estaban todos allí, algo confundidos por no estar en el restaurante principal. Matías me vio y esbozó una sonrisa discreta, como si intuyera que algo iba a suceder. El gerente pidió la palabra, agradeció la presencia de todos y, sin rodeos, anunció: «Nos gustaría presentarles a la fundadora y propietaria de La Cascada, la señora Elena Montero». El silencio posterior fue ensordecedor. Por unos segundos, nadie respiró. Me quedé de pie, inmóvil, observando los ojos desorbitados, las expresiones de asombro y la incomodidad dibujada en los rostros que hasta entonces me trataban como un adorno. Sofía fue la primera en reaccionar. Intentó reír, como quien piensa que es una broma mal planteada. Pero al mirar al gerente y ver su expresión seria y respetuosa, palideció. Javier abrió los ojos de par en par, luego desvió la mirada y cruzó los brazos, como si intentara recalcular todo lo que había hecho y dicho en los últimos días. Yo guardé silencio. No quería alimentar la vergüenza ni levantar un estandarte de superioridad. Solo deseaba que me vieran. Ver, de verdad, es muy distinto a mirar, y durante años solo me habían mirado como algo estático y predecible, sin preguntar quién era en realidad. En ese instante, la verdad estaba allí, al descubierto, y ya no podía retroceder. Nadie dijo nada de inmediato. Fue Matías quien rompió el silencio con un «Sabía que eras diferente, tía», acompañado de una sonrisa tranquila.
y eso fue suficiente para sentir que todo había valido la pena. Me senté a la mesa con ellos, como igual, pero todo ya había cambiado. El peso de la revelación flotaba en el aire. Sofía intentó justificarse, diciendo que nunca se imaginó y que yo nunca dije nada. Javier seguía en silencio, mirando el plato como si fuera lo único seguro en ese momento. Yo solo dije que nunca hablé porque nunca me preguntaron, y que no fue por orgullo o secreto. Fue porque creía que quien ama escucha, pregunta, se interesa, que no necesitaba demostrar nada. Lo que quería en ese viaje era reencontrar vínculos, entender qué quedaba de la familia con la que compartía abrazos e historias. Lo dije con calma, sin subir el tono, pero sentí mis manos temblar bajo la mesa, porque aunque estuviera preparada, decirlo en voz alta duele. Decir que no me vieron, que me olvidaron, que tuve que callar para mantener la paz. Todo eso aún dolía. Después de la cena, la mayoría se fue rápido, cada uno con su excusa. La vergüenza, la incomodidad, tal vez incluso el orgullo herido. Todo pesaba demasiado para mantener las apariencias. Pero Matías se quedó. Se sentó conmigo en la terraza del salón, con el cielo ya oscuro y el murmullo de la cascada de fondo llenando el silencio. Él se quedó callado un rato. Luego preguntó cómo logré todo aquello sola. Y por primera vez, conté. Hablé del comienzo con Ernesto, de las primeras habitaciones reformadas con el dinero justo, de las madrugadas pintando paredes con nuestras propias manos, de los primeros clientes que llegaron por recomendación, del miedo a fracasar, del orgullo cuando el hotel comenzó a ser reconocido. Me escuchó con ojos brillantes que no se fingen. Era como si finalmente alguien quisiera saber quién era. No por interés, sino por genuina admiración. Y allí, en esa charla sencilla, encontré la paz que vine a buscar. Al día siguiente, la partida fue silenciosa. Nadie habló mucho en el desayuno. Sofía intentó abrazarme antes de irse, pero fue un gesto extraño y desconectado. Javier ni siquiera me vio a los ojos. No los culpo. Cada uno enfrenta la verdad como puede, pero con Matías fue diferente. Se acercó con la cámara al cuello, me entregó un sobre con una de las fotos que tomó en el mirador y dijo: «Esta fue la primera que saqué pensando en ti». La imagen mostraba el banco de madera con la montaña al fondo, iluminado por el sol de las 7 de la mañana. Guardé eso como un tesoro, y antes de irse, me preguntó si podría volver algún día para aprender más conmigo, para hablar, para quizás formar parte de algo más grande. Le dije que sí, que podía regresar siempre que quisiera, porque a veces solo necesitamos una conexión verdadera para recordar quién somos. Me quedé unos días más en el resort después de que ellos se fueran. Necesitaba tiempo a solas en ese espacio que era tan mío, pero que durante unos días se convirtió en un escenario de confrontaciones internas. Recorrí cada rincón como rescatando pedazos de mí que había dejado en el camino. Entré en habitaciones, pasé las manos por las paredes, me senté en los bancos, observé las flores que elegí con tanto cariño para los jardines. Todo allí me recordaba el esfuerzo, pero también la belleza de haber creado algo con un propósito. Y al mismo tiempo, todo eso ahora llevaba las huellas de ese reencuentro. Era extraño, dolía y consolaba al mismo tiempo. Dolía por constatar la distancia. Consolaba haber tenido el valor de mostrar quién era, sin gritar, sin acusar, solo siendo. Por primera vez me permití sentir orgullo de mí misma sin culpa. La semana siguiente recibí un mensaje de Matías. Me dijo que estaba leyendo sobre fotografía, que quería aprender a manejar cámaras analógicas y me preguntó si podía pasar unas vacaciones conmigo. Me sorprendió, pero me hizo sonreír como no lo hacía desde hacía tiempo. Contesté que sí, por supuesto, y empecé a pensar en un pequeño estudio que podría montar cerca del jazmín, donde la luz de la tarde entra de lado y otorga un aire casi mágico. Ya no se trataba del hotel, ni de demostrar nada a nadie. Era plantar. Plantar algo nuevo, con alguien que deseaba crecer de verdad. No sé qué traerá el futuro, pero ese viaje me mostró que, incluso cuando todo parece perdido, una rendija de humanidad puede cambiarlo todo. Y que la verdad, cuando llega en el momento justo, puede no reparar el pasado,
pero sí abrir camino a un futuro más honesto. En las semanas que siguieron, fui notando cómo esa experiencia me cambió por dentro. No fue solo el reencuentro con la familia ni la revelación. Fue el proceso de reconocerme como alguien que pasó la vida entera reduciéndose para encajar en las expectativas ajenas. Pasé décadas callada, pensando que no debía molestar, que el éxito se vive en silencio para no parecer exhibicionista, y eso provocó que hasta mis seres más cercanos ignoraran quién era en realidad. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue yo misma comenzar a creerlo, empezar a pensar que mi papel era solo apoyar, servir, estar al fondo. Ese viaje me obligó a mirarme al espejo de un modo que no hacía en años. Ver que, pese a todo lo que construí, aún habitaba en mí una mujer justificándose constantemente. Y fue ahí que decidí, nunca más. Volver a mi rutina tras eso fue como ponerme una prenda que ya no me queda. La sede de la cadena hotelera me pareció pequeña, aun siendo inmensa. Los empleados con quienes siempre fui cercana notaron algo diferente en mí. Comencé a hablar más de mi historia, a contar episodios del pasado que siempre guardé. Empecé a participar con más presencia en las reuniones, a opinar con más firmeza. No es que me convirtiera en otra persona. Simplemente dejé de ocultar quién ya era. Curiosamente, eso también atrajo a más jóvenes del equipo, que venían a conversar conmigo, a pedir consejos, a compartir proyectos. Pasé a ser vista, no como un símbolo de poder, sino como alguien real. Y eso, más que cualquier reconocimiento, fue lo que me dio paz. Porque no hay nada más hermoso que ser escuchada, no por el título que uno tiene, sino por la historia que lleva. Un mes después, recibí una llamada de Sofía. Fue una conversación extraña, un tanto trabada. Dijo que había pensado mucho tras el viaje, que se sentía avergonzada por su comportamiento y quería comprender mejor todo lo que viví. No pidió disculpas directamente, pero noté un arrepentimiento genuino entre líneas. Me preguntó si aún estaba en pie la posibilidad de que hiciera prácticas en la cadena, como mencioné esa noche. Le dije que sí, que la oportunidad seguía abierta, pero que tendría que empezar como todos, aprendiendo desde lo básico. No era un castigo, era la realidad. Por primera vez, ella aceptó sin regatear. Dijo que quería intentarlo de verdad. Colgué con un nudo de alivio y temor. Aún era pronto para saber si marcaría un cambio real, pero era más de lo que esperaba. A veces, todo comienza con un no sabía. Poco después, Javier también me contactó. Envió un correo formal, pidiendo disculpas por su actitud en el viaje y diciendo que había reflexionado sobre todo lo ocurrido. Manifestó su disposición a conversar sobre esa colaboración que había considerado absurda viniendo de mí. Leí el email varias veces. Confieso que me sorprendió. Era el último que imaginé retrocediendo. Respondí de forma objetiva, proponiendo una reunión para alinear expectativas. Y allí, en ese gesto profesional, comprendí que quizás mi decisión de no confrontar con ira funcionó. Mostrarme sin humillaciones, sin gritos, hizo que se dieran cuenta de lo equivocados que estaban. Y esa fue mi mayor victoria. Haber actuado con dignidad, sin menospreciar a nadie para recuperar mi espacio. Matías llegó en vacaciones con una maleta pequeña, una mochila y la cámara colgada al cuello. Su sonrisa al verme fue la confirmación de que la semilla plantada en ese viaje había germinado. Preparé para él un rincón en el nuevo estudio, junto a la terraza de jazmines, como había planificado. Pasaba horas fotografiando los detalles del hotel, haciendo preguntas, pidiendo consejos. Pero lo más hermoso era verlo descubrirse, experimentar con la luz y los ángulos, aprendiendo a escuchar el tiempo. Conversábamos de todo: arte, vida, elecciones, miedos. En poco tiempo, ese chico callado se convirtió en mi compañero diario, mi confidente. Y por primera vez me vi ejerciendo el papel de mentora, no solo de jefa. Era como si cada charla con él me sanara partes de mí que ni sabía que dolían. Él me reveló que siempre se sintió fuera de lugar en casa, que le gustaban cosas que sus padres consideraban inútiles, que nunca se sintió a la altura de sus expectativas. Dijo que en 1900, ese viaje, al verme sentada sola en el extremo de la mesa, comprendió que el silencio también es un lenguaje,
Y por eso se acercó, porque vio en mí algo que él mismo sentía, el deseo de ser aceptado sin tener que transformarse. Eso me conmovió hasta lo más profundo. Lo abracé como si abrazara a mi yo de hace muchos años, y en ese instante supe que más allá de revelar la verdad, había hecho algo mayor, abrir espacio a un nuevo tipo de afecto, a un vínculo genuino, sin máscaras, sin necesidad de aprobación, solo presencia. Con el tiempo, Matías empezó a involucrarse en proyectos internos del hotel. Acompañaba sesiones de fotos profesionales, ayudaba en la selección de imágenes para el nuevo sitio web e incluso sugirió ideas para mejorar los espacios instagramables sin perder la esencia. Los empleados lo respetaban y lo trataban como a un igual, porque nunca mostró aire de superioridad. Y yo sabía que eso nacía de su interior, algo que solo ayudé a fortalecer. Sofía también comenzó sus prácticas. Al principio, se notaba su incomodidad en un entorno donde nadie se molestaba en adular. Le costó entender que en ese lugar el apellido Montero no garantizaba privilegios, pero con el tiempo se adaptó. Recibió algunos tirones de orejas, pasó por evaluaciones rigurosas y empezó a escuchar más que a hablar. No cambió de la noche a la mañana, pero mostró buena disposición, y eso, para mí, ya era mucho. Un día, al terminar la jornada, me pidió que la acompañara. Me dijo que ahora entendía mejor quién era yo y que se sentía avergonzada de haberme visto solo como una tía anclada en el tiempo. Confesó que creía que vivía de una pensión, que había renunciado a la vida, que era alguien a quien se debía cuidar, y que al ver todo lo que construí, se dio cuenta de cuánto tiempo perdió alimentando esa imagen distorsionada. La escuché en silencio, no por frialdad, sino porque aprendí a dejar que cada uno asimile su verdad antes de intentar reparar el daño. Cuando terminó, solo le dije, nunca necesité que me vieran como alguien grande, solo quería que me vieran. Bajó la mirada y respondió, ahora te veo. Y eso fue lo más cercano a una disculpa real, pero fue suficiente, porque a veces el reconocimiento viene en formas pequeñas, y cuando es sincero, basta. Javier, en cambio, mantuvo una actitud más reservada. Cumplía con la colaboración acordada, entregaba informes, asistía a reuniones, siempre con educación, pero distante. No esperaba afecto de él, quizás ni lo deseaba. Nuestra relación se volvió estrictamente profesional, lo cual ya era un enorme avance, dado el desprecio velado que mostraba antes. Lo más curioso fue percibir que empezó a escuchar más y hablar menos. Eso, por sí solo, ya era un signo de cambio. Nunca volvimos a hablar de aquel viaje. Y está bien, no todos los cambios necesitan verbalizarse. A veces ocurren en el silencio de los nuevos comportamientos, y eso basta. Con el paso de los meses, la convivencia con Matías se convirtió en uno de los momentos más gratificantes de mi rutina. No solo floreció como fotógrafo, sino también como persona. Empezó a escribir pequeños textos para acompañar las fotos en los perfiles de la cadena. Textos sencillos, pero con alma. Y eso conmovía a la gente. Clientes me daban las gracias, emocionados, diciendo que se sintieron acogidos por una frase, por una imagen. Cada vez que sucedía, lo veía a él y notaba el brillo en sus ojos, como si por primera vez sintiera que pertenecía. Eso también sanaba algo en mí. Nunca tuve hijos y no me arrepiento. Pero ver a Matías a mi lado me enseñó que a veces la vida regala otras formas de maternidad. Y que ser madre, al fin y al cabo, quizás es solo eso, estar realmente presente en la vida de alguien, aunque no sea tu sangre. El día que Matías regresó a casa, tras casi 2 meses conmigo, fue más duro de lo que imaginé. Prometió volver en las próximas vacaciones y supe que era verdad. Pero verlo subir al coche, saludando con esa mirada, distraída, me apretó el pecho. La casa quedó más silenciosa. El jardín, aunque floreciera, me parecía vacío. Fue ese mismo día que abrí la vieja caja de cartas que Ernesto y yo nos escribíamos en los primeros años de matrimonio. Las releí con ojos distintos. Por primera vez comprendí cuánto creyó en mí, incluso cuando yo misma dudaba. En una de esas cartas decía, vas a ser más grande de lo que cualquiera imagina. Incluso tú, sentada en la terraza,
con la brisa acariciando mi rostro y el sobre. En las manos lloré, no de tristeza, sino de gratitud, por haber vivido todo, por haber resistido y por seguir aquí. Este camino me enseñó que el tiempo es un constructor silencioso. Vamos apilando días, dolores, decisiones sin darnos cuenta de lo que estamos edificando. Y cuando miras atrás, ves un edificio hecho de cicatrices, pero también de fuerza. A veces me preguntan si me arrepiento de haber estado tanto tiempo lejos de mi familia. La respuesta es compleja. Me arrepiento de no haberme impuesto antes, de haber aceptado ser invisible por tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, sé que necesitaba ese silencio para construir lo que logré. Y hoy, con todo expuesto y las verdades sobre la mesa, finalmente me siento en paz. No es la paz de final de película, con todo solucionado. Es una paz real, imperfecta, pero profunda. Una que llega cuando dejas de esperar validación y empiezas a verte de verdad. Volver a ser recordada por los míos, después de tanto tiempo desaparecida de la narrativa familiar, fue como reaprender a existir en ese mundo. Poco a poco, empezaron a incluirme en los grupos de chat, a pedirme opinión en decisiones familiares, incluso a invitarme a encuentros que antes ni sabían si yo estaba viva. Yo asistía, sí, pero con una nueva actitud, ya no intentando ser aceptada. Iba como soy, completa. Y lo más curioso fue ver que, siendo yo misma, gané ese respeto que nunca llegó cuando traté de encajar. La Elena silenciosa, que escuchaba y sonreía por educación, quedó en 1900 el pasado. Ahora, cuando me preguntan algo, respondo con firmeza. Cuando discrepo, hablo. Y cuando elogian mi trayectoria, agradezco sin minimizarla. Porque aprendí que la humildad no es encogerse, es reconocer tu valor sin necesidad de alzar la voz. Otro día, Matías me mandó una foto que tomó desde la ventana del autobús, al volver de un evento universitario. Era solo una carretera, con árboles a ambos lados, y una leyenda que decía, «Me enseñaste a mirar». Eso me conmovió más que cualquier homenaje público, porque, al fin y al cabo, eso era todo lo que quería. Que alguien me viera, que alguien percibiera lo que hay detrás de la fachada, de la edad, de la etiqueta. Y fue a través de ese chico que descubrí que la herencia más valiosa no es el hotel, ni los premios, ni los bienes. Es esa mirada que permanece, la capacidad de ver al otro por dentro y de dejar que te vean también. Si algo cambió en ese viaje, fue eso, la forma en que todos, yo incluida, comenzamos a mirar de verdad. La primera vez que regresé al mirador donde Matías tomó esa foto del banco vacío, fui sola. Era el atardecer. El cielo adquiría tonos naranjas y el aire estaba tibio. Me senté en el mismo banco, respiré hondo y cerré los ojos unos minutos. Allí comprendí que ese lugar no era solo parte del resort, era parte de mí. Comprendí, sin alaracas, que había llegado a un punto de vida en el que ya no necesito demostrar nada a nadie. Ya no era sobre ser reconocida como dueña del hotel o como una mujer exitosa. Era sobre saber, en lo más profundo, que todo lo que construí valió la pena, que mi historia, aunque ignorada años, sobrevivió. Y más aún, ahora se comparte. Permanecí allí hasta que el sol desapareció tras las montañas. Al levantarme sentí que dejaba algo en ese banco. No tristeza, no arrepentimiento, sino una parte de la vieja Elena. Aquella que se ocultaba, que aceptaba migajas emocionales, que creía que el silencio era amor. Volví al edificio principal con pasos más ligeros. Pasé por la recepción, saludé al gerente con una sonrisa, y él me correspondió con la mirada de quien ya sabe todo, pero respeta el tiempo de las cosas. Subí a mi habitación, me serví una infusión de menta y me recosté mirando el techo de madera que elegí hace décadas. En ese instante, sola y en paz, supe, aunque todo cambie mañana, ese día, esa cena, ese viaje, fueron el punto de inflexión de mi vida. Semanas después, recibí una carta de mi hermana mayor. Ella nunca fue de escribir ni de involucrarse en asuntos familiares, pero allí estaba, con letra temblorosa y honesta, diciendo que supo lo ocurrido en el viaje, que habló con Sofía y quedó en shock al descubrir todo lo que construí sola.
Escribió que se sentía mal por nunca haber preguntado cómo estaba, por aceptar la versión fácil de la hermana ausente y sencilla. Al final escribió: «Siempre fuiste mucho más de lo que logré ver. Perdóname por haber mirado tan poco». Lloré al leerlo, porque no importa cuántos años pasen, escuchar de alguien a quien amas que fuiste invisible duele, pero oír un reconocimiento, aunque tardío, tiene el poder de cicatrizar viejas heridas. Respondí con calma, sin rencores, solo con verdad. Desde entonces, muchas cosas cambiaron, pero también muchas permanecieron igual. Sigo recorriendo el resort con mi misma calma. Aún disfruto la soledad. Sigo desayunando temprano, pero por dentro soy otra. Ya no cargo la presión de encajar, ni la angustia de ser malinterpretada. Sé que hice lo que debía en mi tiempo, a mi manera. Y si tardé en hablar, fue porque esperaba el momento justo, porque la verdad, cuando llega con amor, tiene más fuerza que cualquier grito. Hoy, cuando veo a Matías compartiendo sus fotos al mundo, a Sofía esforzándose por aprender de verdad y hasta a Javier manteniendo el respeto, entiendo que no tuve que cambiar a nadie. Solo tuve que mostrar quién era y dejar que cada uno decidiera qué hacer con eso. Un día, ya mucho después del viaje, encontré en el vestíbulo del resort a una pareja de huéspedes antiguos. Vinieron a abrazarme como quien reencuentra a una vieja amiga. Me contaron que hicieron allí su luna de miel 20 años antes y que siempre recordaban lo acogidos que se sintieron. Dijeron que no sabían que yo era la propietaria, solo me habían visto pasear por el jardín y pensaron que era una empleada amable. Me reí y dije que, de cierto modo, lo era, que allí dentro todos somos empleados, incluso quien firma el cheque al final de 1900 mes. Rieron conmigo, y lo que quedó fue la sensación de que ser visto con respeto no requiere ostentación, que a veces basta con la presencia. Y eso fui aprendiendo poco a poco. El valor real de las cosas no está en quien habla más fuerte, sino en quien permanece de pie cuando nadie mira. Hoy, al mirar atrás, ya no pienso con dolor, pienso con aprendizaje. Ese viaje, que parecía solo un reencuentro cualquiera, se convirtió en el momento más emblemático de mi vida adulta, no por la revelación, ni por la sorpresa en los rostros de mi familia, sino porque fue el día en que dejé de esconderme, el día en que comprendí que no se construyen puentes viviendo detrás de muros. Hizo falta valor para abrir aquella puerta, y yo la abrí, con miedo, sí, pero la abrí, y aunque no todos hayan cruzado conmigo, yo crucé, y eso me basta. Hay quien aún pregunta por qué no conté antes, por qué dejé que la familia creyera durante tanto que vivía con poco, que estaba olvidada. Y la verdad es que tardé yo misma en entenderlo. No era vergüenza, era protección. Tenía miedo de que, al revelar todo, se tratara solo de dinero, de estatus, de lo que podían obtener de mí, y en parte no estaba equivocada. Pero ahora veo que ocultar mi historia fue protegerme de la decepción, la misma que llegó de todas formas. Entonces soy el hijo diferente. Ya no oculto quién soy, ya no minimizo lo que logré, y sobre todo, ya no me encojo para caber en la vida de nadie. Quien quiera caminar conmigo, que venga con respeto, porque ahora me respeto, y eso lo cambió todo. A veces me siento sola en el mirador, solo para escuchar el murmullo de la cascada y sentir el viento en el rostro. Llevo un libro, una manta, y me quedo allí sin prisa. Los empleados ya saben, cuando estoy en ese banco, nadie me interrumpe. Es mi tiempo, mi espacio, mi silencio, ahora elegido, no impuesto. Y allí, entre el sonido de la naturaleza y los pensamientos que van y vienen, revivo todo lo que viví, no como una historia de superación espectacular, sino como un viaje de regreso a mí misma. Y si hoy alguien me preguntara cuál fue mi mayor logro, diría sin dudar, fue reencontrarme, verme y permitirme ser completa. Otro día, Matías me envió una nueva foto. Era una imagen en blanco y negro, tomada en un callejón antiguo del centro de la ciudad. Tenía luces y sombras, contraste, alma. Junto a la foto escribió: «Aprendí de ti que el mundo está lleno de detalles que solo aparecen cuando dejamos de correr». Guardé eso como un trofeo. No porque viniera de él,
sino porque era la prueba de que algo que sembré floreció. Ver a Matías encontrar su voz, su arte, su valentía, es como retroceder en el tiempo y tender la mano a mi yo joven, quien no sabía hasta dónde podía llegar. Él lleva consigo la libertad que me tomó décadas conquistar. Y si dejé alguna huella en el mundo, que sea esa: haber ayudado a alguien a verse antes de tiempo como yo tardé en verme. Hoy escribo este relato porque sé que hay personas allá, afuera, sintiéndose olvidadas, sin valor, invisibles. Gente que cree que ya pasó su oportunidad, que el tiempo no regresa, que nada puede cambiar. Pero soy la prueba viviente de que nunca es tarde para levantarse, mostrarse, rescatar tu propia historia. Puede doler, sí, puede asustar, pero la libertad que llega después es tan grande que todo vale la pena. Ese viaje no fue solo un reencuentro familiar, fue un reencuentro conmigo misma. Y hasta hoy, cuando cierro los ojos, aún siento el instante preciso en que todo cambió, cuando, por primera vez en mucho tiempo, dejé de esperar a ser vista y me permití aparecer, completa, sin miedo y con verdad. Desde entonces, todo cambió por dentro, aunque por fuera muchas cosas parezcan iguales. Sigo siendo la mujer que madruga, que valora el silencio, que camina despacio por sus propios pasos. Pero ahora, cada gesto mío lleva conciencia, cada palabra tiene raíz. Aprendí a no esperar reconocimiento para validar mi historia. Aprendí que no necesito gritar para ser escuchada, pero también que quedarme callada todo el tiempo es otra forma de desaparecer. Hoy, al mirarme en el espejo, no veo solo las marcas del tiempo. Veo cada elección, cada renuncia, cada victoria silenciosa que nadie aplaudió. Y eso basta. Porque si algo me enseñó la vida, es que lo más transformador no ocurre en grandes giros, sino en el instante en que finalmente te eliges a ti misma. Y yo me elegí.